Obi Space. Los aviones desarrollados en las últimas décadas son un triunfo de la tecnología aeronáutica, es por eso que aquí te traigo el top 10 aviones más increíbles del mundo. Empezamos. Número 1, Airbus Beluga, se trata de un avión especializado en cargas voluminosas, tanto así que tiene capacidad para transportar aviones. El diseño del avión no es del todo bonito pero cumple con su función, transportar cosas. El avión tiene 56 metros de longitud y 45 metros de ancho, existen 5 de estos aviones en el mundo y cada uno fue construido artesanalmente desde 1994. Número 2, B-2 Spirit, este es un avión estadounidense con tecnología de baja visibilidad, pertenece al ejército de los Estados Unidos, esta aeronave puede desplegar armas convencionales como también nucleares, estos aviones vienen costando entre 700 y 1.000 millones de dólares y tienen un peso de 152.200 kilos, la máxima velocidad que pueden alcanzar es de 1.010 km por hora, pueden lanzar hasta 80 bombas inteligentes de 230 kilos, pero a pesar de su versatilidad y capacidad, es más utilizado para actividades de espionaje y contraespionaje. Número 3, Avro Canada VZ-9 Avrocar, fue una aeronave canadiense desarrollado como parte de un proyecto secreto estadounidense militar, realizado en los primeros años de la Guerra Fría. En las pruebas de vuelo la aeronave tuvo problemas de estabilidad y empuje pues la potencia que necesitaba para volar era inferior a la del peso de la aeronave. Posteriormente el proyecto fue un desastre y fue cancelada en septiembre de 1961. Esta aeronave solo voló en proyectos de ciencia ficción. Número 4, Antonov An-225, es un avión soviético del año de 1980, al igual que el Airbus Beluga, se trata de un avión de transporte, pero lo que lo hace estar en esta lista es realmente porque es considerado el avión más grande del mundo y el más pesado, tan solo pesa 640 toneladas, tiene capacidad de 1.300 metros cuadrados con una carga máxima de 250.000 kilogramos y una longitud de 84 metros, de tan enorme que es el avión. Su tren de aterrizaje cuenta con 32 ruedas, es propulsado con 6 motores y también pertenece en esta lista porque forma parte de los récords Guinness. Número 5, CR-71, se trata de uno de los primeros aviones creados con tecnología instructiva, ya que no son detectados por radares ni otro tipo de seguridad, pero lo que hace increíble este avión es que es catalogado como el avión más rápido del mundo, ya que llega a alcanzar fácilmente los 3.529 km por hora. Es tan rápido que se dice que el avión estaría fuera de peligro de misiles si este va a máxima velocidad. El 93% del avión está construido en titanio para poder soportar temperaturas altas. También el cristal de la cabina es especial para soportar altas temperaturas, los cables, el combustible. Número 6, F-35, este es el avión más avanzado del mundo, pero para llegar a este puesto estuvo en una fase de preparación que tardó 15 años en finalizar y tener por fin al mejor avión. Se dice que el Pentágono tuvo más de 360 fallos técnicos que tuvieron que ser arreglados lo más rápido posible. Este avión fue construido por el fabricante americano Lockheed Martin, al igual que el avión anterior también es invisible a los radares. Su diseño hace que sea posible que vuele de manera vertical e incluso cuenta con inteligencia artificial. Este sin duda es un arma letal aéreo. Número 7, MiL-B-12, este es un avión ruso con las características de un helicóptero,
Fue un proyecto innovador para aquella época, pero como la tecnología avanza cada vez más rápido este quedó atrasado y dejó de utilizarse. Servía como transporte de armería rusa, también servía como transporte de pasajeros, tenía una capacidad de 192 personas, este avión helicóptero pesaba 100 toneladas, y era caro mantenerlo, pues los rotores de las hélices podían averiarse, si no se daba un buen mantenimiento. Número 8, F-82 Twin Mustang. Fue un avión de combate fabricado en 1940 que se destaca por ser la unión de dos T-51 Mustang. Este avión fue elegido por tener un excelente radio de acción, y un control excelente. Este avión portaba misiles, balas de cañón, entre otras cosas de armería. Fue innovador para su época por su aspecto raro, pero era lo que lo diferenciaba del ejército enemigo. Este avión todavía se usa en la época actual. Número 9, Ecranoplano. Los marineros de 1960 inventaron este avión que a veces surcaba las olas y a veces las sobrevolaba, es una extraña mezcla de entre avión y barco. Rápidamente se conoció como el monstruo de casquillo. Tenía 92 metros de largo, 36 de herradura, 22 de alto y pesaba 540.000 kilogramos. Solo se construyó uno y tenía una capacidad para 900 pasajeros, alcanza una velocidad de 500 km por hora volando solo 4 metros de la superficie. Número 10, Helios. Esto es un avión creado por la NASA y se utilizaba para vigilar la atmósfera, pudiendo permanecer ahí durante meses, gracias a que se alimentaba de energía solar, podía estar volando por un tiempo indefinido, tenía un tamaño de 130 metros, y era propulsado por 14 hélices. Se controlaba desde tierra, pero lamentablemente su objetivo no pudo ser cumplido ya que se estrelló el avión. El costo de este proyecto fallido fue de $10 millones. Bueno, hasta aquí termina este video, te invito a que si te gustó el contenido nos regales un like y te invito a que te suscribas, también en la descripción te dejamos nuestras redes sociales para que vayan a ver más de nuestro contenido. Esto es todo por mi parte, adiós.